una vez más al directo, esperando que se conecten personas al directo. Vamos a mirar. Bueno, vamos a seguir con el diseño. Estamos tejiendo el cuerpo de la mochila y estoy en la vuelta 16. Ok, me vengo. Ok. Estoy en la vuelta número 16 del patrón de Mafalda de este. Muchas gracias por asistir, buenos días, bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad les muestro avances de la mochila. Miren qué fácil es ya tejer puntico sobre puntico, ¿sí? Entonces aquí estamos tejiendo. Estamos en la vuelta número 16 del patrón de la mochila Mafalda. Vuelta número 16. Miren, yo miro, reviso, que no se me vean los hilos. Muy buenos días, Sonia Lozano. Ok, bueno, entonces más tarde lo estaré viendo, ahora que me desocupe del directo. Entonces, aquí estoy en la vuelta número 16 del patrón de Mafalda. Miren la textura del tejido cuando ponemos cordón. Se siente duro y prolijo, miren, es bonita la puntada. Entonces, el cordón de polipropileno sí o sí es bueno para tejer. Es recomendable. Entonces, ya empecé la vuelta número 16. Miren, ya hice aquí un motivo. Vengo entonces para el otro y hago lo mismo, ¿cierto? Como les he dicho o les dije en otros directos pasados, lo que hacemos en una figura lo vamos a repetir en la otra. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, muy claro, el tema del diseño, cuando son diseños así. Y, no había dicho con qué número de agujas. Sí, yo creo que sí lo he dicho, pero lo voy a decir nuevamente. Es una aguja número 3 de la marca Macusa, miren. Número 3, acorde al grosor del hilo, ¿cierto? Vamos a leer comentarios. Pero voy a mirar el patrón. Bueno, de hecho, este es el patrón, miren, el patrón vuelta 16. Si ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Miren, precisamente estoy empezando el mentón de la carita, miren, el mentón de Mafalda. El mentón, miren. ¿Cierto? Y todos los puntos valen por 2. Todas las puntadas valen por 2. ¿Sí? Y no tengo derechos de autor de la música de fondo. Lo aviso de una vez. No tengo los derechos de autor de la música de fondo. Entonces, este siempre ha sido el pan de cada día, la música. Ayer estaba haciendo un directo y de repente tuve que cortar por la música de fondo. Entonces, ahí me disculpo con todos ustedes, pero no es mi intención realmente. Cortar los directos por cortarlos, no, sino porque debo. Ya, entonces aquí voy a empezar otra figurita. Sigo avanzando. Y entonces voy a ir a encontrarme con la figurita. Es mucho más breve, miren. Tejido como queda de bonito, parejo, pulido, miren. Es muy importante que quede prolija la puntada. Por acá. Ok.
Buenos días para Jorge Salinas, ¿cómo está? Bienvenido. Ana Mabel Arias Loaiza también, un saludito para ella. No, realmente es sencillo, porque son solamente 2 figuras, pero he visto que también tejen hasta 4, o sea, 2 así y 2 a los lados. Entonces, no, es un diseño bastante sencillo. Es muy sencillo tejer esta figurita. Entonces, miren, yo voy a hacer cambio de color cuando llegue. Miren, les voy a mostrar cómo hago el cambio de color. Se ve perfecta la imagen, ¿cierto? Yo creo que se ve nítida el tejido. Bueno, entonces miren, paso 2 puntos negros, los tejo normales en marrón. Y justo pasando ahí voy a hacer cambio de color. Miren, entonces el cambio de color es, termino de cerrar este punto que ustedes ven ahí en el crochet, ese último. Entonces cambio a negro. Y cierro el punto con el negro, miren, ahí está listo el cambio de color, hago 2 puntadas en negro, como me indica el patrón. Entonces, viendo la figurita que ya he tejido previamente, miren, tengo que tejer, ya hice las 2 puntaditas negras, tengo que hacer 6 en color rojo, 2 en negro, 8 en color rojo, 2 en negro y así, leer todo esto, ¿cierto? Tejer esto mismo en la otra figurita, ¿sí? Entonces 6 rojos, 2 negros y 8. 6, 2, 8. Entonces aquí son 6 en color rojo. Entonces llevo el rojo para atrás o lo pongo acá adelante y lo pongo por debajo. Miren. O yo muchas veces suelto y agarro, miren, cojo el rojo y lo llevo para atrás de esta manera y hago las 6 puntaditas que necesito. Acomodo mi tejido y empiezo. 1, 2, 3, 4, a ver, 3, 4, 5, 6. Luego, ese último punto rojo no lo termino, vengo con negro, lo llevo para atrás, miren. Exacto, tengo que ir mirando también el revés, que no se me vean los hilos. Cierro ese último punto con rojo, porque voy a hacer un cambio de color. Miren, entonces voy a tejer 2 puntaditas con el negro. 1, 2. Nuevamente cambio de color a rojo. Dejo ese punto sin terminar, vengo con el rojo y lo termino. Y hacemos 8 puntaditas con el rojo. Como me indica el diseño, ¿sí? En esta vuelta número 16. Ah, la 17, sí, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vuelta número 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviso la figurita que ya he tejido previamente, esta. Entonces voy acá, miren, 8 rojos, 2 negros y 6 rojos. 2 negros, 6 rojos. 2 negros, 6 rojos y 2 negros. 2, 6, 2. Tres, 6, 7, 8. Entonces 2, 6, 2. Dos, cambio de color a rojo, hago 6, ok, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuevamente 2 en negro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tejiendo el cuerpo y estoy precisamente en la parte del vestido, ¿cierto? Si se fijan, es
Estoy en la parte del vestido donde ella tiene como unas pinticas. Ella tiene como unas pintas en el vestido, unos puntos. Miren, son estos punticos, ahí vamos, miren por acá. ¿Cierto? Entonces 2, 6, 2, 2 negros, entonces me corresponde tejer ahora. A ver, para que se vea en cámara. 2, nuevamente. Reviso el patrón, la figurita que ya tejí. Entonces 1, 2, 3, ok, 1, 2, 3. 4 rojos, miren, 4 rojos, 2 negros y 2 en color piel. Y empezamos a realizar el mentón. Entonces 2, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 4 rojos, 4, 2, 2, 4, entonces 1, 2, 3 y 4, 4, 2, 2, 2 en color negro, 2 y 2 en color piel, 4, 2, 2. Vengo, miro el patrón o la figurita que ya hice más bien. Y justo, vea, vamos a hacer el mentón. Entonces, después de los 2 en color piel, ok, ahí. 4 negros y son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntadas en color piel. Entonces, 4 negros y 14 puntadas en color piel. 4 negros, cierro este punto con negro. Entonces, tomo el color negro y lo llevo por debajo. Lo cruzándolo con el color piel, miren. Como mis hilos, mi tejido, que no se vea absolutamente nada. En el revés también. 4 en negro. 1. Me está pidiendo hilo el tejido, entonces yo saco el hilo. 1, 2. Me fijo demasiado en los detalles porque no me gusta que se vean estos hilos por acá. Entonces yo voy corriendo. Voy moviendo los hilos de a poquito. Son 4, recuerden. 2, 3 y 4. Bueno, 4, ¿cierto? Buenos días, Noralba Sotelo. ¿Cómo está? Gracias. 4, 14 en color piel. Que es el mentón, recuerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14 puntadas en color piel. Reviso la figurita que ya hice, entonces son 4 negros, 4 rojos. Entonces 4 negros y 4 rojos. Suelto el color piel, tomo el negro. Y obviamente lo llevo por detrás para cruzarlo con el color piel. Entonces 4 negros, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Ok. Entonces miro el patrón, la figurita, y me toca 4 negros, ya los hice, rojos, que son 4.
1, 2, 3, 4. 2 negros. Y 4 color piel. Esta es la manito, miren, ya vamos a empezar a hacer la manito también. De hecho ya la empezamos. La manito, que vendría siendo esta, miren, esta partecita de acá. Y ya empezamos con el mentón, ¿cierto? O sea, la cabecita como tal de la mafalda, miren, ya íbamos formando el diseño. Entonces después no tengo derechos de autor de la música de fondo, les recuerdo. Bueno, entonces ahí 4 rojos. 4 puntaditas en rojo. 1, 2, 2, 3 y 4. 3, 4. Vengo entonces después con 2 negros. 4 en color piel, 2 negros. 1, 2, 3, 4. Y... ah, no, perdón, son 2. 2. Son solamente 2 puntaditas. 1 y 2. Cambio de color, miren, cierro el color con el color negro con el color piel. Simplemente llevo la hebra para atrás y termino ese punto con el color piel. ¿Cierto? Miren, ahí ya quedó incluido para trabajar con él. Entonces hago las 4 puntaditas que me pide el patrón. Okay, hay que agarrar bien el punto. Ok, 1, 2, 3 y 4. Finalizando la vuelta número... estamos finalizando la vuelta número 16. Miren, muy importante que no se vean los hilos por acá. Por eso volteo de esta manera. Muchas gracias por las personas que están en el directo. Bienvenidos una vez más. Como estoy haciendo directos todos los días también desde mi canal de YouTube. Entonces, ahí vamos. 2 negros finalizo con 2 negros. ¿Cierto? Sí, 2 negros. Y ahora sí, cambio de color a marrón. Y tejo hasta empezar otra vuelta. Vamos a acercarnos entonces al final de esta vuelta. Seguimos avanzando para empezar la vuelta número 17 del patrón. Miren, ya va tomando forma la mochila. Se va viendo cada vez más la figurita. Pero bueno, esto es de mucha paciencia de trabajar. Para los que me preguntan, la base también está explicada, vuelta por vuelta. Es un diseño como de muñequitas, es un diseño de muñecas, miren. La carita, el cuerpo, los brazos, los tacones. Los tacones, miren qué bonito es. Y el cinturón, miren. Entonces son como muñequitas ahí en la base. Bueno, seguimos entonces con... a ver, yo acomodo bien esto acá. Quiero ver si se está viendo el directo como tal, que no esté cortado la transmisión. Voy a ver. Vale. Muchas gracias, Noralba Sotelo, por el comentario. Seguimos aquí. Empezar una vuelta. La vuelta 17. Esto debe quedar estiradito porque para hacer cambio de color es más fácil. Miren, entonces ahora sí, sigo avanzando entonces. Ya terminamos las 2 figuritas. Ahora simplemente me voy yendo con el color de base hasta el otro lado. Hasta la otra figurita para empezar una nueva vuelta. Bueno, seguimos punto por punto.
mantener la formita de la mochila, que no se vaya a abrir mucho, es muy importante, ni cerrar. Realmente estoy muy agradecido con el apoyo que he recibido en el canal y vamos creciendo, ¿cierto? De a poquito vamos creciendo, van aumentando los suscriptores, van aumentando las personas que les gusta mi contenido. Entonces quiero agradecer a todas esas personas que siempre están ahí, como todos los días cuando me conecto y están muy pendientes. Entonces, obviamente uno se agradece todo eso porque son personas que, bueno, también son personas que a lo mejor les gusta mucho el tejido de las mochilas. Y bueno, eso está bien. Cada uno tenemos un gusto por algo, ¿cierto? A mí me gusta mucho tejer las mochilas porque en ellas plasmo toda mi energía, ¿cierto? Lo que siento, lo que sueño. Entonces, yo amo mucho esto, yo amo este arte y bueno, no lo cambiaría por nada. Realmente es algo que me hace feliz, me mantiene concentrado, centrado en mi trabajo. Entonces, bueno, les agradezco mucho a todas las personas que siempre, siempre, siempre dejan un comentario en los videos, en los directos. Bueno, nos ha ido bien hasta ahora, nos ha ido muy bien hoy porque pues ha estado tranquilo el día, ¿cierto? No hay música y bueno, eso es muy importante, que la calidad del directo quede bien. Hola, Lupe Padilla y Eva Martínez. Bueno, rápidamente les voy a comentar, ¿cierto? Porque yo sé que hay personas que están pendientes es por el tejido, bueno, pero son cosas, detalles que les voy a indicarme. Por ejemplo, 200 gramos de hilo crochet color marrón, 100 gramos de color piel, 100 gramos en color rojo, 100 gramos en color negro y para el blanco, miren, el blanco yo sé que se consume menos porque son solamente detallitos, pero de todas formas es mejor que consigan la cantidad que les estoy indicando, 100 por cada color, miren, 4 colores 100. Y el color de base, obviamente, es el color que más se consume, ¿cierto? Obviamente porque es el color que miren la base. Entonces son 200 gramos de este color. Adicional a todo esto, a estos hilos, estoy empleando una aguja de crochet del número 3. Miren la aguja de crochet ahí. El hilo, eso sí, pídanlo en 2 hebras, que se los envuelvan en 2 hebras, porque yo trabajo las mochilas así, en 2 hebras. Claro está que si ustedes quieren trabajar en una sola hebra, pero va a pasar algo y es que la puntadita va a quedar muy menuditica y por lo tanto ustedes se van a consumir más tiempo de elaboración, ¿cierto? Es mucho más tiempo para trabajarlo. Y adicional a esto, como les decía, está el cordón, este cordoncito que yo empleo como alma. Miren, yo lo llevo dentro del tejido, les voy a mostrar. Sé que, miren el cordón aquí, yo siempre lo arrastro miren, siempre lo arrastro desde el principio, desde la primer vueltica, desde el anillo mágico, desde ahí ingreso el cordón. Entonces, miren, esto no es por nada, no lo pongo es por quererlo poner y ya, no, esto tiene una razón de ser. Resulta que el cordón da mucha más resistencia al tejido, miren. Obviamente sí es flexible, no es tampoco tan rígido, pero tampoco es tan aguado como creeríamos que va a quedar, no, va a quedar más duro el tejido, miren, se siente durísimo, esto no, mejor dicho, y esto tiene, miren la resistencia. Miren, yo estiro el punto, por ejemplo, y miren, no cede mucho, muy resistente. Entonces, la función del cordón es darle resistencia al tejido. Primero que todo, resistencia. Segundo, avanzar más rápido en el trabajo, se trabaja mucho más rápido, se avanza más. Tercero, durabilidad al tejido, le da mucha más durabilidad al tejido. Entonces, tiene muchas ventajas usar el cordón, pero hay muchas personas que no lo usan y está bien. Eso es opcional, pero a mí sí me gusta usarlo, realmente. Ahí miren, ahí lo están viendo, lo llevo. Es de 5 milímetros, 5 o 4.5 milímetros de grosor. Miren cómo es como un cordón trenzado. De hecho es trenzado, miren. Esto lo hacen unas máquinas especiales y hacen la fibra, hacen el tejido.
¿Dónde lo consiguen? Lo pueden conseguir en ferreterías, en tiendas de hilos y estambres y en tiendas de abalorios, donde venden mostacillas. Bueno, ustedes deben preguntar en cada una de estas tiendas para mirar dónde lo pueden encontrar, ¿cierto? Yo lo pido en un almacén. Yo lo consigo en un almacén en donde compro los hilos, ¿cierto? Buenos días, Angélica, ¿cómo está? Bienvenida. Entonces voy a mirar el patrón, como les digo. Vuelta 17. Recuerden, cada línea es una vuelta. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Miren. Entonces cada vez la figurita se va corriendo 2 puntos, se va cerrando hacia la izquierda. Entonces 2 puntos negros, 8 puntadas en color rojo, 2 negro, 8 en rojo, 2 negros y vamos formando el diseño, ¿cierto? Recuerden que cada línea en horizontal es una vuelta. Cada línea en horizontal es una vuelta. Cada línea en horizontal es una vuelta. Entonces vamos en la vuelta 17, miren acá. 2 negros, 8 rojos y 2 negros. 2 negros, 8 rojos y 2 negros. Entonces no puedo olvidar ese conteo para ir formando el diseño. Y cada vez la figurita se va viendo más, es más visible. Por eso desde el primer directo les dije, no voy a hacer vuelta por vuelta, o sea, para subir, no voy a hacer vuelta por vuelta en los directos, yo simplemente voy tejiendo de a poquito y voy mostrando los avances, pero no es vuelta por vuelta. Sí me enfoqué mucho en la base, hice 2 directos donde les enseñé a hacer la base perfectamente, vuelta por vuelta, eso sí lo hice, pero ya el patrón para arriba es mucho más breve porque es simplemente mirar la cuadrícula. Entonces aquí en la vuelta 17 voy a empezarla. Y recuerden que es doble, hilo doble, pero pueden tejerlo también con hilo macramé, se los he dicho muchas veces. Un hilo cristal también, eso ya es un hilo mexicano, el hilo cristal creería yo pues que es hilo mexicano, hilo cristal. Creo que ese es como parecido al crochet, el hilo cristal. O el macramé guajiro, coral, artesanal, el artesano, artesanal o artesano, ¿cómo fue que es? Hilo artesano, hilo artesano. El hilo artesano también les sirve, hilo artesano. O algo que sea parecido en grosor al crochet, miren, al crochet Miratex. El hilo seda también, tengo entendido que el hilo seda también, hay un hilo que le dicen el hilo seda, y esa es nueva tendencia. Es tendencia porque ya mucha gente lo está usando, más que todo en la Guajira. Los artesanos guayú, los indígenas guayú, lo están empleando para sus tejidos. Entonces, ese hilo tiende a ser brillante y es muy lindo realmente, pero yo no he tenido la oportunidad de adquirirlo. Cuando lo compre, les muestro cómo es la calidad de ese hilo y cómo quedan las mochilas con el hilo seda. Hilo seda. Vuelta 17, recuerdo, a ver. Ocho, 2, 8. Ok, 8, 2, 8. Entonces 2 puntadas en negro, ¿cierto? Ahí están tejiditas. Cambia al rojo. Lo llevo para abajo, miren, para abajo. Ah, es el hilo que no se motosea. Pues el crochet es bueno. Este también, claro, este se vuelve peludito, pero no tanto. No voy a hablar de marcas porque realmente no me es, digámoslo así, no es mi deber hablar bien o hablar mal de marcas, pero a mí me gusta mucho el hilo crochet Miratex. Yo siempre uso ese. El artesanal también lo he visto. El hilo artesano, perdón, pero no he tenido la oportunidad, o sea, no he querido probarlo. Porque cuando yo voy y compro el material, me ofrecen ese, pero no me gusta porque es como muy... se siente pegotudo, ¿cierto? El hilo se siente pegotudo, entonces no resbala. Siente uno como que es fastidioso a la mano, al toque. Entonces, bueno, eso ya depende de cada uno. Realmente buscar, por lo menos el crochet, yo no lo cambio por nada, de esta marca.
4, 5, 6. Tampoco me están patrocinando, por supuesto que no, por hablar bien de ellos. Pero si me dan a elegir, yo elijo ese, el Miratex. Y me gusta porque hay variedad de colores, los colores que ustedes se imaginan, todo lo que ustedes se imaginen, lo van a encontrar en ese hilo Miratex. Bueno, ahí estoy entonces con la vuelta número 17, ya empecé entonces 2 negros, 8 rojos, ay, son 8 rojos, hice 6. Si ven por descuidado, miren, son 8. Entonces 5, 6, 7. Yo no puedo distorsionar la figura, ¿cierto? Figura que distorsione ya no va a quedar igual al patrón. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces 2 puntaditas en color negro. El hilo macramé o hilo guajiro es bastante grueso y ese se emplea en una sola hebra, ¿cierto? Ese sí hay que tejerlo en una sola hebra. No necesitamos convertirlo a 2 como en el caso del Miratex, del crochet, que hay que ponerlo en doble. Entonces ahí van las 8 puntaditas en color rojo, luego 2 puntaditas en color negro y vuelvo y cierro con rojo para hacer 8 puntadas nuevamente en color rojo. 8 puntaditas en color rojo. Entonces empiezo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, se vienen muchas mochilas en el canal. Voy a tratar de hacer videos también porque me han pedido videos. No solamente directos, sino también videos para que la gente pueda verlo una y otra vez. Claro está que estos directos quedan guardados y ustedes lo pueden observar las veces que gusten. Vuelta 17, recuerden. Miramos el patrón. Entonces 2, 8, 2, 8, 2. Miren aquí donde estoy señalando, miren aquí 2 en negro y vengo con 6 puntadas en color rojo. 2, 4, 6. Entonces 2 negros, 6 rojos, 2, 6, 2. Ok, 2, 6, 2. 3, 6, 7, 8. 2, 6, 2. 2 negros. Miren, cierro el punto con negro. Y ahí queda listo el cambio de color. Hago 2 en negro. Se fijan, miren, 2. Luego nuevamente hago... ¿cómo es? 6. 6 en color rojo. 2, 6, 2. 2. Luego 6 rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? 6. Miren cómo queda el puntico. Reviso, miren que no se ve. Y me gusta mucho el diseño. Miren los puntitos que se van formando. Como el vestido. Ya estamos haciendo el vestido de la muñequita. Y bueno, una idea es que ustedes también pueden hacer el vestido de colores, por ejemplo, en arcoíris. Esta idea a mí se me vino a la mente hace mucho tiempo y es una línea de un color, por ejemplo, el color del arcoíris, todos los colores. Entonces, cada línea va a ser un color, por ejemplo, el vestido acá empieza, puede ser azul, luego puede ser acá verde, luego acá puede ser rojo, luego puede ser acá amarillo, luego puede ser aquí morado, etcétera, y así sucesivamente van a ir repitiendo. Es una idea que surge o en diagonal. Después voy a hacer una de esas, voy a ver cómo me queda también, pero son varios colores, ¿sí? Para el vestido. Sí, pero de todas formas el patrón ya lo dejé en la pestaña de comunidad, ahí lo pueden observar también. Y lo he dejado en mis redes sociales. Entonces, por el patrón no se preocupen porque ya lo he publicado. O para las que no saben, tengo una página de Facebook donde publiqué, el patrón. Ese y muchos más patrones he dejado en la página de Facebook. También en la pestaña de comunidad del canal de YouTube he dejado el patrón
Miren, hablo de esto porque hay personas que creen que yo no comparto y yo sí comparto y mucho. Les voy a mostrar el patrón donde los he dejado, miren. La pestaña de comunidad. Ustedes se van aquí a la pestaña de comunidad. Miren el patrón donde lo he dejado. Se fijan, miren, la pestaña de comunidad. Comunidad. Ahí en esa pestaña he dejado muchos patrones en la pestaña de comunidad. Texto, miren, dejé el diseño de la mochila de hombre, la que tanto habían pedido antes. Miren, la mochila de hombre, su patrón. He dejado patrones de gasas paleteadas también. Vamos a ver también en el canal esas gasas paleteadas. La mochila que tengo en el perfil de mi canal, miren, este diseño es de esta mochila, miren. Ahí se ve claramente. Entonces, para los que no saben, en la pestaña de comunidad he dejado el patrón de Mafalda. Bueno, estos son los canales que sigo. Y así. ¿Se fijan? Miren. Ya varias me han comentado sobre el patrón, que está muy bonito, que les gusta, bueno, etcétera. Y ahí está. Entonces, en la pestaña de comunidad he dejado el patrón. Muchas gracias. Y seguimos entonces con el video, con la explicación. Tengo que mirar aquí el patrón. A ver, 2, 6, 2 negros, 2 crudos y 2 negros. 2 negros, 2 crudos y 2 negros. 2 negros, 2 crudos y 2 negros. 2 negros, 2 en color piel, quiero decir 2, 2 y 2. Y entonces el patrón ya lo he dejado, lo he compartido, lo pueden mirar, pueden tomar captura de pantalla, guardarlo y tejerlo en sus bolsas también. 2 negros, 2 en color piel y 2 negros. Dos, 2 y 2, ¿cierto? Dos, 2 y 2. Entonces ahora 2, 2, 2. 2, 2, 2. Ok, 4. Encima del negro. Ok, entonces vengo de la segunda parte del mentón, miren aquí, en esta vuelta, en esta línea. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puntadas en color piel. Y ya vamos formando la cabecita, miren. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ¿cierto? Ok, 22 puntadas en color piel. Tomo mi tejido, agarro el color piel. Miren, ese último punto negro no lo he terminado todavía porque voy a realizar cambio de color. En vez de cerrar con el mismo negro, vengo y cierro. Lo dejo a la mitad, mírenlo ahí. Cojo el color piel, lo llevo por debajo con mi crochet y lo llevo para atrás. Mi cambio de color es de esta manera. Pero hay otras personas que no hacen el cambio de esta manera, sino que hay otras técnicas. Cada uno se va adaptando a una técnica y también al agarre del hilo, miren. Mucha gente se lo envuelve así, otros lo agarran así, otros se lo envuelven de esta manera como yo, miren. Esta es mi técnica para agarrar el hilo y sostenerlo. Entonces ahí voy a hacer 22 puntadas en color piel, como me indica el patrón. Empiezo con 1, 2, 4, ¿cierto? Son 22, recuerden. 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obviamente esto hay que acomodarlo, que quede derechito, miren, la puntadita debe quedar derecha, por eso hago esto y reviso, miren. Miren lo que pasa cuando a veces no ajusto bien un hilo.
Miren, ahí se va viendo, miren, eso no puede quedar o no es bonito a la vista. Entonces yo jalo, miren, suavecito el hilo negro y acomodo. Se fijan, miren, queda mejor así. Tampoco vayan a exagerar al momento de jalar el hilo. Aquí yo voy a mostrar así. Vuelta 17, recuerden, aún no termino la vuelta. Apenas estoy empezando una figurita. Bueno, niños, ¿qué hacen? ¿Qué están tejiendo? ¿Qué tal les ha parecido las clases? Opinen, por favor. Acá. Ah, ok. El cordón. Miren, el cordón también se entorcha. Les voy a dar un truquito también para cuando el cordón se entorche. Miren, ¿yo qué hago? Les voy a mostrar. A ver si es posible que ustedes lo vean el tema. Miren, este cordón a veces se entorcha un poco, o sea, se tuerce de esta manera y no es bueno. Ustedes tienen que desentorcharlo para que quede así lisito, ¿cierto? Entonces, este cordón hay que acomodarlo. Les voy a mostrar qué hago yo cuando se me entorcha ese cordón. Por ejemplo, miren, yo acá, ya les muestro. Miren, él se entorcha tanto que se forman hasta nudos. Miren, se forman nudos. Entonces esto. Y hay que evitar en lo posible que se nos forme esto. Entonces yo tomo la bolita, lo emburrollo de esta manera. Y simplemente es como una recomendación. Ya de pronto muchos lo saben, otros no lo saben. Entonces esto es un aprendizaje para cualquiera, ¿cierto? Para todos. Entonces yo hago esto, miren. Envuelvo la bolita y aprieto acá. Aprieto una o dos veces, miren, hago el mismo procedimiento dos veces, por lo menos. Entonces esto lo estiro y hago que ruede, miren, yo estiro esto y hago que ruede, miren, él tiene que rodar, miren, él rueda. A ver si de pronto puedo subir más, porque como tengo la cámara demasiado pegada, entonces miren, yo hago que él cuelgue y lo voy desentorchando, miren. Entonces hago esto, ¿cierto? Desde arriba voy bajando para que él siga desenredándose, miren. Él se desenreda de a poquito y miren, queda ya nuevamente desentorchadito y es más breve para trabajar. A ver qué han dicho por acá. Muchas gracias, Angélica Gutiérrez. Angélica. Bueno, muchas gracias, Angélica, por su comentario. Angélica Gutiérrez C. A ver, la cámara, ¿cierto? Buen día. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Hola, desde Costa Rica puedo trabajar los bolsos con lanas. Tengo muchos sobrantes de otros trabajos. Te felicito, tus trabajos son preciosos. Steven Rojas, muchas gracias. Sí. Un momento, por favor. Sí, efectivamente lo puede trabajar en lanas. De hecho, la chica que me enseñó a tejer estas bolsas me mostró una que había hecho su abuela en lanas y sí se puede hacer, pero solamente en una hebra. O sea, obviamente la lana es bastante gruesita, más o menos así de grosor. Sí se puede trabajar, pero bueno, mire a ver cómo le va con eso. Ella lo hizo fue con lana y con algodón, sí. Lana y algodón sí se puede hacer, pero pues, ¿qué le digo yo? La calidad no va a quedar igual. No va a quedar igual a una mochila de estas, porque la idea es hacerlo con hilo delgadito, finito, miren.
y ponerlo en 2 hebras, pero cada uno va probando a ver cómo le resulta, ¿cierto? Entonces la idea es que pruebe y bueno, ya usted mismo va tomando sus propias conclusiones de si le funciona o no le funciona. Pero es cuestión de practicar y probar. Cordón polipropileno, trenzado. Cordón polipropileno trenzado, miren, ahí está. El cordón, voy a mover un poquito la cámara porque siento que se me está cayendo demasiado. Voy a mover, de hecho, esto así. Porque exacto. Ahora creo que está mejor la cámara. Sé que muevo mucho, pero me toca porque a veces la cámara se empieza a doblar. A ver, seguimos acá entonces con el tema del tejido. Acá son 22 puntadas en color piel. Y obviamente yo voy estirando mis hilos para que quede, no se me enrede. A ver, entonces llevo 3, 6, 9, 10, 11, 10, a ver, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 16, 17 y 18, 19, 20, 20, 19, 20, 21, 22. Cambio de color. Voy a hacer cambio de color. A ver, así, para que se vea. Entonces, recuerden la parte del mentoncito, acá. Ya hice las 22 puntadas en piel. Ahora vengo con 4 negros, 2 rojos, 2 negros. Entonces, 4 negros, 2 rojos, 2 negros. Y estamos haciendo la manito, ¿cierto? Una manito ahí pequeñita de la muñeca. Entonces, 4, 2, 2. 4. Cierro entonces este punto. Miren, no lo termino. Tomo el negro. Lo llevo por debajo. Y hago 2. Perdón, 4. 4, 4 en color negro. 1, 2, 3, 4. 4 negros, 2 rojos y 2 negros, ¿cierto? Ajá, 2 rojos y 2 negros. 1, 2. ¿Se fijan? Miren. 2 y luego 2 en color negro. 2 negro. Ok. ¿Se fijan? Miren. Cambio de color, termino con negro. Y hago 2 puntaditas en negro. 1 y 2. Nuevamente cambio de color a color piel porque estamos en la parte de la manito, recuerden. Miren, allá estamos haciendo la manito y hago 4 puntaditas en color piel. 1, 2. Muy importante que esto se mantenga derechito, miren. Esto en lo posible las figuritas derecho. No se deben ver los hilos al manada. Miren, esto es lo que yo trato de evitar que se me vea. Entonces yo voy jalando de a poquito. Porque a veces al tejer rápido se nos traba una hebra. Entonces vea 4. Miren, ahí están las 4 puntaditas en color piel. Y hago 2 puntaditas en color negro. Estoy aprovechando al máximo el tiempo porque no hay música de fondo, ¿cierto? Estoy en una parte donde ponen demasiada música todos los días, entonces estoy aprovechando para grabar, para hacer el directo. Entonces ya terminamos el primer diseño, miren, ahí ya terminamos el primer diseño y avanzo entonces hasta el siguiente para repetir exactamente lo mismo. Cambio de color a marrón, miren. Cierto, cierro el punto con marrón y ahora sigo hasta el otro lado.
para encontrarme la otra figurita. Entonces es exactamente lo mismo, estamos tejiendo con un punto llamado, de pronto hay personas que no lo saben, es el punto bajo, el de toda la vida, el punto bajo, ¿cierto? Estamos tejiendo punto bajo en toda la mochila. La mochila desde la primer vueltica hasta la última se teje en esta puntada, no hay ningún cambio. Bueno, sí hay un cambio con respecto a la decoración. Yo hago unas moritas al final, como unos boleritos o unas montañitas, por así decirlo. Y bueno, miren cómo va quedando el diseño. Poquito a poco se va viendo la figurita. Hay personas que no usan el cordón, simplemente tejen con los hilos, es válido también. A mí me encanta que esto quede estiradito para que no se enreden los hilos. Miren, yo estiro bastante esto, que me quede así estiradito. Miren los hilos, que queden suelticos. Me gusta que esto quede también muy bien tejidito. Creo que está muy pegadita la cámara, me va a tocar moverla un poquito más para que siento que está quedando demasiado pegada a la base. A ver, ¿qué dijeron por acá? Hicieron un comentario directamente hicieron un comentario al... ¿Qué? ¿Qué dijo ella? Ok. Ah, listo, me están pidiendo que agregue. Ok, ya entiendo. Me están pidiendo que agregue idiomas, o sea, que ponga subtítulos a los videos. Me están pidiendo. Porque me ven, miren, hay una chica que me ve desde Rusia, me comenta mucho ella, la recuerdo perfectamente. Hay varias que me escriben desde México, hay otras que me escriben desde España, otras desde Argentina. Entonces, si quieren como que yo ponga... Ah, ok, estaba mirando el directo a ver cómo se veía la calidad. Ah, está muy abajo. Ya me doy cuenta que está muy abajo la cámara. Ok, me están pidiendo que baje más. Ok, ahí está, ahí se ve mejor, ¿cierto? Estaba demasiado bajita la cámara. Ahora sí. Ahora sí creo que se ve mejor. Sí, se ve mucho mejor. Bueno, perfecto, ahí ya se ve mejor. Y vamos a hacer la otra figurita entonces de la vuelta 17.
Miren cómo va quedando la puntadita de bonita, miren. ¿Cierto? Entonces, los invito. Ah, otra cosita. De pronto, si no consiguen el cordón, agreguen cola de rata. Es una recomendación también. La cola de ratón, la cola de rata, hilo encerado. Ese hilo también les puede funcionar, ese cordón, ¿cierto? Bueno, de hecho es más que todo como una, no es tanto un cordón, sino más bien como una especie entre hilo y cordón. La cola de rata. Con eso se hacen pulseras, de nudos. Ese cordón también, ese hilo también les puede funcionar para ponerlo como alma. Yo he tejido varias mochilas con el cordón, con esa cola de rata y también quedan muy bien. Entonces, como recomendación lo pueden emplear, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Miren cómo cada vez se va viendo más alta la figurita. Vamos subiendo cada vez más el tejido. ¿Cómo le hago? No, yo simplemente los tengo dentro en la mesa y sí se me enredan. A mí sí se me enredan, pero realmente miren, ellos deben quedar suelticos, ¿cierto? Ponen uno acá, ponen otro acá, o sea, separaditos, ¿sí? Para que puedan desenredarlos más fácil. A mí sí se me enredan, por supuesto, porque voy a decir que no, sí es la verdad, se me enredan, pero igual no, no es mucho. Los puedes poner en una caja separadora, haces una ranura. Vamos a suponer que está la caja, ¿cierto? La caja, obvio una caja, van a imaginar, obviamente no es una caja, pero lo van a imaginar. Hacen unas ranuras, hacen unas pequeñas ranuras, por ejemplo, con la cantidad de colores que van a realizar, por ejemplo, con los que están tejiendo, perdón, por ejemplo, si son 5 colores, entonces hacen 5 ranuras y en cada ranura van a introducir un hilo, ¿cierto? Lo van a poner así como lo están viendo, lo van a poner así. Vamos a imaginar, por ejemplo, estamos imaginando. Hacen así cada uno de los colores, ¿cierto? Y agarran el hilo desde la base. Por ejemplo, hasta la ranurita, ¿cierto? Entonces agarran el hilo desde acá y lo van alzando. Así hago yo a veces, no es mucho, pero también tengo un video, por cierto, en el canal donde les explico cómo ponerlos en una caja separadora. Poniéndolos en una caja, pero a mí no me gusta, o sea, lo he hecho, pero no me gusta hacerlo porque me siento más cómodo trabajando así. Cada uno se va a adaptar a lo que más les guste, porque realmente no a todos nos gusta tener esa caja, no a todos nos gusta poner eso en bolsas, no me gusta. Y como yo cuando salgo cargo con mi tejido y tejo en otras partes, entonces yo no hago eso, no me gusta. Miren cómo va quedando el diseño. Miren el moñito, el mentón, las piernitas, los zapatitos. Estos son como brillitos. Ustedes han visto que como la luz refleja lo negro, entonces esto es como una sombra, por así decirlo, o el brillito que se le hace a algunas cosas. Bueno, en fin, seguimos. Me estoy entreteniendo en algo y debo seguir avanzando porque me piden que siga mostrando el tejido. Entonces yo sigo mostrando punto por punto cómo debe ir quedando. Esta mochila la tengo que entregar el 9 de mayo. Esto es un pedido, entonces la señora, la seño, me pidió que se la entregara el 9. Entonces por eso no he hecho más, o sea, no he grabado, no he hecho videos, sino como tal un directo, he hecho directo, ¿sí? Entonces ahora no tengo tiempo de ponerme a grabar videos. Pero la próxima mochila, que tengo también otro pedido, bueno, tengo muchos pedidos, tengo como 3 pedidos de mochila, pero voy a ver si hago los videos de algunas, no de todas, sino de las que tenga, las que pueda, porque es mucho trabajo, es muchísimo trabajo el que tengo, entonces me queda como complicado grabar todo, grabar todo, pero bueno, ahí vamos haciendo, miren, ahí vamos haciendo, muy importante que esto se mantenga bonito, las paredes.
Si me preguntan o quien quiera saber, esto mide 21 centímetros, o sea, el ancho. 21 centímetros de ancho. Por acá hicieron un comentario. En Alba Villera, buenos días. Machel Llorani, buenos días. Vera González. Entonces acá, como les decía, miren, me tengo que correr 2 punticos a la izquierda. Entonces voy a tejer 2 punticos negros acá. Encima, al lado de los negros, miren. A la izquierda, miren, 2. 1, 2. Yo recuerdo que son 8 puntaditas en color rojo porque ya hice una figurita y estoy replicando o haciendo exactamente lo mismo sin ningún cambio. Esto lo voy a repetir en la otra figura. En la otra figura, o sea, aquí. A ver, agarro bien mis hilos y tejo las 8 puntaditas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y recuerdo que después son 2 puntaditas en negro. Nuevamente 8 en rojo. Entonces 2 negro. Miren, cambio de color. Hago las 2 puntaditas en negro. Recuerdo también que después de este puntico hago cambio de color y hago 8 puntaditas en color rojo. Empiezo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Miren, ese punto no lo termino, vengo y cierro con el negro. Y recuerdo también que después van 2 puntaditas en negro. De hecho las estoy mirando, miren acá. Yo simplemente miro, miren, 2, 8, 2, 8, 2, 6. Y luego 2, 2, 2, ¿cierto? Así me guío yo también a veces cuando no quiero mirar el patrón. 2 negros, 6 rojos. Ok, aquí ya se me está empezando a enredar, entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a separar nuevamente. Como les digo, a mí no me gusta cajas separadoras, no me gusta eso, porque antes siento que me enredo más. Entonces yo esas cajas separadoras, bolsas, no, nada de eso. Prefiero así lo menos complicado. Y simplemente tomo, porque como no se me enredan tanto, tomo hilo por hilo. Miren que no es muy complicado desenredar. No es muy complicado. Como les digo, cada uno se adapta a lo que le gusta. Y no debo adaptarme a algo que no me gusta. Obviamente no me gusta. Si no me gusta meterlo en una caja, pues no se pone en una caja. Pero quien quiera, lo hace. Cada uno es libre de tomar sus decisiones, de agarrar sus colores, sus hilos como gusten. Miren, es muy fácil, miren. Se fijan, miren. Es muy fácil desenredar. Miren, yo hago así, luego pongo acá y así. Con cada uno de los colores. Miren, listo, ya. Eso fue todo. Miren, no me enredé mucho, no me demoré demasiado. Fácil. Entonces, 2 puntaditas en negro, 6 puntaditas en rojo. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6. Y hago después, ¿cómo es? Ok, 4, miro. Ah, es acá, perdón, acá. 6, 2 negros, 2, 2, 2. Ok, 2, 2, 2. 2, 2, 2. Entonces, 2 negros,
Entonces miren, cierro con negro, 2 negros, dos, luego 2 en color piel, tomo el color piel, lo llevo para atrás con mi aguja, miren, lo llevo para atrás, hago las 2 puntaditas en piel, que es como la parte del cuello, por eso puse esos 2 puntos, los estoy tejiendo ahí, porque cuando yo estaba haciendo el diseño me di cuenta de que es el cuello, entonces, o yo pude haber hecho simplemente todo esto en negro, pero me gusta más así, que se vea como la parte del cuellito. Hago esto muchas veces para que no se me cierre la mochila, miren, no se me puede cerrar, que quede abiertica, pero tampoco exagerando, que quede parejo en lo posible, que ni se me abra mucho ni se me cierre, o sea, realmente es como un equilibrio. 2 negros, luego 2 en piel, miren, 1, 2. Luego 2 en negro nuevamente, agarro el negro por debajo, lo llevo para atrás y hago las 2 puntaditas en negro. Cambio de color y hago las 2 puntaditas en negro. Y después sé que son 22 puntadas, miren. Negro, piel, negro, ¿cierto? Entonces, de aquí a acá hay 22 puntadas en color piel. 22 puntadas en color piel, luego 4 negras. 22 puntadas en color piel. Empiezo, miren, cambio de color y tejo las 22 puntaditas en color piel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿cierto? Miren cómo me va quedando, organizo. Ay, se me cayó la aguja. Mi aguja, mi aguja, mi aguja. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, sí, 16 efectivamente. Así es, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, ¿ok? 19, 20, 21, 22. Ese último punto no lo termino, miren, lo dejo así abiertico. Vengo y miro la figurita, está más que claro, o el patrón, lo que ustedes quieran mirar. Y hacemos 4 en negro, 2 rojos, 2 negros, 4 piel o curuba, piel, curuba, es muy parecido realmente. No es del todo piel, sino que es tirando un poquito al color curuba, ¿cierto? Entonces 4 negros, 4 negros, 2 rojos, 2 negros, 4 piel y 2 negros. 4 negros, 2, 2, 4, 2, 2. Ok, 4, 2, 2. Cierro ese punto con negro. Ok, bueno. Dos rojos, 2 negros. Y vamos a empezar la vuelta 18. 4, 2, 2. Aquí me toca, entonces 4 en color piel y 2 en negro. 4 en color piel,
Adriana, Adriana. 2, 3, 4. ¿Cierto? Miren, 4 en color piel, luego 2 en negro. Y hemos finalizado la vuelta 17, porque ya hice las dos figuritas. Ahora simplemente avanzo. Voy a cerrarlo mientras tanto. Y yo hago muchas veces esto, miren, como para que las paredes se mantengan iguales. Es como aplanchando, pero con las manos suavemente, sin exagerar. Miren, y entonces las paredes se van regulando, ¿cierto? Miren. Bien, las paredes se van manteniendo así, lisita. Mira, la número 3. Es la aguja número 3. De la marca, de estas marcas, miren. Macusa, miren. 3 Macusa. Steven Rojas, miren, ahí está la pregunta que usted me acaba de hacer. Vamos. Seguimos con la clase para avanzar a la vuelta 18. Yo voy a tratar de que me queden separaditos los hilos. Otra vez. Entonces, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, a que compartas, a que comentes, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas clases en vivo y en directo o los videos que suba al canal. Sí, en el canal tengo videos donde les enseño a hacer monederos con cierre y monederos sencillos. Entonces en mi canal de YouTube tengo los videos donde les enseño a hacer monederos, claro que sí. Bueno, seguimos entonces con la vuelta número, vamos a avanzar a la vuelta número 1, 2. ¿Cierto? Dos puntaditas en negro, cierro con el color marrón, que es donde vamos a hacer la base, que es el color de base de hecho. Puede ser este, o ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran, ¿sí? Un gris, también podría ser una base gris, queda hermoso. Puede ser una base beige, puede ser una base negra, puede ser una base en color piel. Entonces ya empezamos la parte de niños de la base. Entonces avanzo. Avanzamos rápidamente hasta empezar la vuelta número 18. Procuren de agarrar todo bien. Esto es lo que yo digo, los hilos no se me pueden ver. No me gusta que se me vean ni en el derecho ni en el revés. O sea, independientemente de la posición, no es bueno que se vean los hilos. Porque si a ustedes les llega un cliente bien exigente y ven esos hilos, no les van a comprar las mochilas o van a ser muy difíciles de vender. Y como todo, hay personas así y hay personas o clientes que a lo mejor no les prestan atención a esos detalles. La cola de rata es delgada, creo que son 3 milímetros. No es como el cordón que es más gruesito, pero debe ser como de 3 o 4 milímetros, ¿cierto? La cola de rata. Cola de ratón, cordón seda, bueno, eso le dicen muchas cosas, de muchas maneras. Le dicen a eso.
De hecho, los directos me gustan también mucho porque me exigen, ¿cierto? O sea, exigen que haga rápido, porque cuando a veces no hago directos sino videos me relajo un poco. Realmente soy muy sincero, me relajo, entonces no es lo mismo. En cambio, yo en el directo sé que tengo que darle al tejido para avanzar. No es como en los videos que uno se puede relajar, descansar, no, aquí le toca a uno parejo, ¿cierto? Darle parejo al tejido. Bueno, un saludito para las 6 personas que están en el directo. Muchas gracias. Dejen su like, compartan, comenten. Y vamos a empezar la vuelta 18, ¿cierto? Vuelta 18, donde vamos a hacer, vamos a mirar el patrón. Ahora sí me toca ir mirando el patrón nuevamente. Hola Mirna Judith Rúa Jiménez, ¿cómo está? Gracias, Mirna Judith Rúa Jiménez. Te lo agradezco mucho, querida. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. Excelente mañana para usted, para su merced. Ok, voy a mirar el patrón. Voy a mirar el patrón. Vuelta 18. Sé que es aquí, miren, en la tercera fila del mentón. Entonces yo me voy a guiar por eso. Ok. Ok. Bueno, contemos de todas maneras, miren. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, entonces ya no hay más puntos negros. O sea, dos puntos negros y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puntos en color rojo. Repito, vuelta 18, dos puntos negros y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puntadas en color rojo. Luego vengo con 2, 4, 6 puntadas en color negro y luego con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 puntadas en color piel. 6 puntadas en color negro, 2 en piel, 2 negros, 2 piel y 2 negros, ¿cierto? Voy a tejer todo esto que les acabo de mostrar. Miren, ahí donde estoy señalando con la aguja, vamos a tejer todo eso, ¿cierto? Entonces 2 negros, 22 en rojo. Recuerden que la figurita se va corriendo a la izquierda. Bueno, aquí ya me está pidiendo también cordón alma, porque como les mostré al comienzo o ahorita, hace poco, miren, está envuelto el cordón, entonces yo tengo que soltar el cordón y bueno, voy a dejar un espacio también para poder, sigo, miren, entonces ahí voy a dejar nuevamente otro y amarro, muy importante que lo anuden para que no se entorche, entonces aprieto uno y paso dos, ¿cierto? Dos, mantenerlo así. Miren, voy desentorchando, como les dije, hay que desentorchar el cordón porque muchas veces a medida que vamos tejiendo, él se va entorchando. Él se va entorchando de a poquito, entonces hay que desentorcharlo. Hay que desentorcharlo, miren. Él se desenreda, miren. Entonces, esto es lo que hay que hacer cada vez que se entorcha. Vamos a avanzar entonces a la vuelta 18. Vamos a empezarla.
Entonces me corro 2 punticos a la izquierda con negro, miren, cierro con negro. Y hago 2 puntaditas en color negro, miren, 1 y me falta otra, que son 2, 2. Y después cambio de color nuevamente a rojo y hago 22 en color rojo. Cierro con rojo este punto y hago las 22 puntaditas en color rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? Miren qué fácil es tejer esto. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1 más para 22. 22, miren. Entonces miro el patrón nuevamente. Entonces 2, 4, 6, 22. Ah, ok, son 6. Entonces miren, 22 en rojo. Esto ya lo hice. Ahora vengo con 6 en negro. 2, 4, 6. Y 28 en color 26, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 en negro y 26 en piel. Listo, 6 puntaditas en negro, cambio de color a piel. Tomo el hilo, lo paso por delante y por debajo, miren, por debajo. Yo siempre lo hago así, por debajo. Cierro y hago las 26 puntadas que me pide el patrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Miren cómo va quedando, ¿cierto? Acomodan. 3, 6, 9, 12, 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bueno, vamos a hacer cambio de color. Entonces el cambio de color se deja al punto sin terminar. Miren así.
Miramos el patrón. Miramos el diseño y vamos con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26. Luego 6 en negro. Miren, 6 en negro, 2 en piel, 2 negros, 2 piel y 2 negros, ¿cierto? Vamos a hacer exactamente todo esto. Vuelta 18. 6 negros, 6, 2, 2, 2, 2, 6. Cierro con negro ese punto. Hago 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en negro, 2 piel, 6, 2, 2 en color piel. Miren, no se me pueden ver los hilos, como les he dicho. Vale. Yo no quiero que se me cierre el tejido, entonces trato como de acomodar acá. No quiero que se me cierre el tejido, miren. Bueno, vamos a seguir. 6, 2, 2, 2, 2. Bueno, ya terminamos la figurita, la primera figurita de la vuelta 18. Sigo avanzando entonces en color marrón hasta la otra. Sigo avanzando en marrón hasta la otra figurita. Miren, cambio de color. Y voy tejiendo en marrón hasta la otra figura. Así se ve. Bueno, niños, entonces los voy a dejar el día de hoy porque ya sí hay interrupción, ya la pulidora, cuando no es la música es la pulidora. Entonces nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video y por favor suscríbanse al canal, compartan, comenten, miren, así debe quedar. La figurita va quedando, miren, ya se va formando o se va viendo cada vez más la figura. Entonces nos vemos en un próximo directo para ir mostrando más avances. Dios los bendiga a todos y chao. Gracias.